terminar el capítulo 5 de 1 Pedro. Vamos a continuar con esos primeros 4 versículos. Vamos a leer los 4 versículos. A ver si nos ayudan aquí. ¿Los primeros 4? Los primeros 4. Primera de Pedro, capítulo 5. Bien. O sea, entre Edith y la Anet. Nos leen 1, 2 y 3 y 4. Okay. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como ánimo pronto. 3 y 4. No como tenido señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Y el 4? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores vuestros, recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Amén. Amén. Señor, gracias por esta palabra. Pedimos que nos ilumines, que nos enseñes para poder discernir las cosas siempre conforme a tu voluntad y siempre pensando en la bendición del otro. Sí, Padre, en el nombre de Jesús comenzamos este estudio para tu honra y gloria. Amén. Amén. El capítulo 5 de la carta del apóstol Pedro a las iglesias. Como saben, y le he dicho varias veces, una carta pastoral. Cuando decimos pastoral, una carta de la vida cristiana, cómo vivir cristianamente. Eso es lo que explica una carta pastoral, ¿no? Donde nos enseña cómo dirigirnos, hasta dónde podemos llegar, cuáles son los barrancos aquí en la vida, cuáles son los caminos peligrosos que podemos entrar. Esa es la idea de la carta pastoral, enseñarnos a dilucidar y bregar con la vida tal y como nos llega. ¿Bien? Y siempre buscando que el Padre sea glorificado y que siempre todo lo que yo haga vaya en bendición de la otra oveja, de la otra persona, del otro compañero que comparte el camino conmigo. ¿Bien? Por eso, después de una larga explicación de la conducta de aquellos que están bajo las regulaciones del reino de Dios, el apóstol Pedro comienza a terminar el capítulo con algo muy interesante. ¿Bien? Y ahora le habla particularmente a las personas que están en autoridad en la iglesia. ¿Bien? A los ancianos que están entre vosotros. ¿Bien? En autoridad. Son los que dirigen, coordinan el trabajo y el cuidado del pastoral de la iglesia. ¿Bien? Y en este sentido hay ancianos en la iglesia. Por ejemplo, Vicente es un anciano, Walter es un anciano, yo soy un anciano y mi esposa es una anciana. ¿Bien? Son las personas que dirigen, coordinan, que usted puede ir con toda libertad y dar la caja que usted quiera y no hay problema. ¿Bien? Porque esas personas no están en autoridad porque saben guardar la autoridad, no porque son bonitos y me caen bien. ¿Bien? Sino porque saben guardar la autoridad y proteger todo la grey. ¿Bien? Ahora, esa es la meta de nosotros, que todos alcancen ese nivel de entendimiento en autoridad. ¿Bien? Porque todos estamos en autoridad en cierta forma. ¿Bien? Ahora, el apóstol Pedro también te dice, yo también soy anciano. ¿Bien? Por tanto, yo sé lo que estoy hablando. ¿Bien? Y le dice, soy anciano y testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Bien?
Y eso es una frase importante que la entendamos. Cuando la discutimos la semana pasada bastante, pero voy a dar una cosa superficial sobre ella. Soy testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Bien. Cuando el apóstol habla de los que es testigo de los padecimientos de Cristo, tiene una doble implicación. ¿Qué es un testigo? Una persona que ve. Que vio un evento. Bien. Y en este caso, Pedro obviamente vio los eventos de Jesús desde que empezó su ministerio hasta que fue crucificado y resucitado. Bien. Pero también un testigo es algo más. Bien. Un testigo es el que habla y vive de lo que su maestro habló y vivió. Bien. Cuando él dice soy testigo de los padecimientos, está diciendo yo sé que Jesús padeció, yo también padezco. Lo está diciendo Pablo. Bien. Porque ser creyente en aquel contexto de 2000 años atrás no era la moda, ni era algo de mucha búsqueda. Bien. Implicaba rompimientos familiares, implicaba rompimiento con la estructura social que vivía allí, implicaba persecución. Bien. Y Pedro, ahí vemos en la Biblia muchas veces cómo fue encarcelado varias veces, cómo fue tratado, cómo fue tratado dentro de Jerusalén, en Galilea, por ser simplemente un seguidor de Jesús. Bien. Cómo fue destituido literalmente de todo el andamiaje religioso judío de la época, por ser cristiano. O sea, y eso es padecer. Bien. Y por eso dijimos la semana pasada el asunto del padecimiento, ¿no? Que es importante. Bien. La vida cristiana no es para solo gloria, la gloria es posterior, ante la gloria que viene. ¿Qué viene antes de la gloria? ¿Ah? Before glory, what are you going to have? Tristeza. Bien. Padecimiento. Padecimiento. No hay gloria sin padecimiento. No hay resurrección sin muerte. Si no mueres, no resucitas. Si no sufres, escúchame esto, no aprendes. Si no te golpeas, no aprendes. Bien. Y esto es un principio de vida, un principio religioso. Aprendemos cayéndonos. Lo que pasa es que nos han hecho entender de que el que se cae es un fracasado y no queremos caernos, pues escondemos las caídas. Bien. Y nos presentamos como si nunca hubiéramos caído, como lo máximo. Yo siga mi ejemplo, yo nunca me he caído, embuste. No es verdad. Bien. Porque siempre antes de uno lograr algo, has pasado por 30.000 situaciones difíciles para lograrlo. Es un principio de vida, no es un asunto religioso, no, querido. Ahora, como eso funciona para todo el mundo, aplicado a los principios y a la vida del reino de Dios, también te va a pasar lo mismo. Bien. Jesús fue el ejemplo, soy testigo de Jesús, dice Pedro. Yo sé por lo que pasó, yo sé lo que él habló. Bien. Y lo que él habló no fue bien recibido. Al contrario, fue rechazado. Bien. ¿Te das cuenta? Porque Jesús no seguía los parámetros sociales de la época. Por tanto, si tú no sigues los parámetros sociales de la época, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si tú no sigues el orden establecido, ¿qué pasa? Lo iban a justiciar. Te van a rechazar. Porque el orden es este, no el que yo traigo. ¿Bien? Cuando yo voy en la casa de nosotros, cuando tenemos niños y pasan entre nosotros hablando, ¿qué nosotros decimos? Hace niño. ¿Qué pasa entre medio de los adultos hablando? Que se disculpe. Porque no debe hacer. No lo hagas esto. ¿Ves? El niño sigue la regla social, él pasa entre medio de los adultos y ¡pum! Ahí voy. ¿Entiendes? ¿Qué hace? Un momentito. Bien. Pero uno no pasa en medio de los adultos y se va a pasar pie y dice con permiso. Bien. ¿Te das cuenta? Porque el orden establecido es que eso no se hace. Bien. Al romperle el orden, altera. Y yo tengo que tomar acción y decirle que no, eso no se hace. ¿Bien?
¿Estamos? Necesito la dirección de la iglesia. 543 West. 543 West. West Cortland. Cortland. Corner. De corte. Cortland. Ah, ok. 543 West. ¿Me lo has preguntado? ¿Cómo? ¿Qué? No, que la fuera a buscar allá. ¿A la casa? ¿Y yo lo sé? Oh, ¿qué fue cada persona allá a la casa? Ajá. No, si puede llegar que llegue. Ya, claro. Claro, no hay problema. Mejor que llegue ahí a buscar. Aprende más, sufre más y aprende más. ¿Ves? Bien. O sea que es un principio de vida que lo pasan los animales, las ballenas, los tigres, los monos, los seres humanos pasan por esa experiencia. Los perros, los gatos, ¿se dan cuenta? Bien. El perro aprende a darse cantazos viendo que hay un palo ahí y lo esquiva. Es un principio de vida que funciona en todo. Bien. Por tanto, Jesús, bien, viene con intención de romper el orden, que es diferente ahora. Jesús viene con la intención de mantener órdenes, sino romper los órdenes. ¿Por qué? Porque ese orden que estableció está negando a la persona el conocimiento de Dios. Bien. Los órdenes se rompen, escúchenme, y es otro principio, se rompen los órdenes porque ahora niegan a la persona, que puede tener un alcance mayor en lo que hace. ¿Bien? Por eso hay revoluciones en el mundo. ¿Ok? ¿Bien? Porque ese orden que estableció ya de siglos no sirve para el funcionamiento de lo que quiere aparecer en la nación. Por tanto, un grupo de gente se levanta, se revela y tumba el gobierno y resuelve el gobierno para crear otro orden. ¿Bien? Y viene con esa intención. Jesús vino con esa intención. Un orden religioso que no servía, por tanto, había que cambiarlo o darle otra alternativa a la gente para cambiar el orden. ¿Bien? Por eso Jesús va a padecer, obviamente, no tiene otra opción. Él sabe que va a pasar. ¿Bien? No padeció porque, bueno, como él quería padecer para morir, no fue eso. Eso era obligatorio que pasara, era natural que pasara. ¿Bien? Y eso que iba a pasar. Y él cambió el orden. Y predicaba, y no predicó nada diferente. Cambió el orden de la enseñanza y de la intención de la enseñanza. ¿Bien? Y padeció. Pedro hizo lo mismo, insistió. Y le dijeron, Pedro, tú no puedes predicar en nombre de ese hombre. Y dijo Pedro, primero obedezco a Dios que a los hombres. Cambió el orden, ¿ves? Cambió el orden de nuevo. No te hago caso a ti. Tú no es mi autoridad es Dios. Bien. Y está hablando a Pedro, el sumo sacerdote, no es cualquier idiota de la comunidad. Bien. Pedro hizo caso al sumo sacerdote, que es la autoridad establecida. Dios no. Primero le hago caso a Dios antes que a los hombres. Bien. Y este es un principio en cuanto a cuándo uno tiene que hacer las cosas, cuándo tiene que hacerlas. No que uno es un anarquista, no que seamos anarquistas, cuidado. En tanto y en cuanto lo que me plantean a mí niega o oprime a la persona o a mí, yo no voy a acatar a eso, no me importa quién lo diga en la tierra. ¿Bien? No importa quién sea que esté diciéndolo, porque no es sano, daña. ¿Bien? Y Jesús hace ese planteamiento, Pedro los hace, y Jesús crea una nueva comunidad, un nuevo orden, que se llama Reino de Dios. ¿Bien? De eso está hablando Pedro como testigo, 5, ¿no? Como también testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Bien? Como sabe eso, está en eso, él sabe también que ese padecimiento también implica que participará de la gloria que será revelada. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? O sea, siempre Jesús sabía que iba a padecer, sabía que iba a morir y sabía cómo iba a morir también. ¿Ok? Sin embargo, él no se afligía por eso. Él decía, yo sé cuando muera, tengo una promesa que voy a resucitar. Él lo sabía. Sin embargo, esa promesa nunca la dijo muy abiertamente, pero la sabía. Eso es lo que lo sostenía él. La promesa, no el proceso, la promesa. ¿Bien? A Pedro igual. Estoy padeciendo por ser cristiano, pero yo tengo la promesa de que la gloria me será revelada. Y eso es lo que enfoca al apóstol, en la promesa, no en el proceso. El proceso tiene que pasarlo, le guste o no. ¿Bien? La promesa depende del proceso. ¿Bien?
al que venciere, yo le daré la corona de vida. ¿Okay? La promesa es importante para alcanzar, el proceso es importante para alcanzar la promesa. No proceso, viene la promesa. No va a pasar. ¿Bien? Ahora, en ese espíritu de conflicto y promesa, versículo 2, él dice, apacentad la grey de Dios. ¿Qué es la grey? ¿Qué es una grey? Como una comunidad, ¿no? La grey es una manada. ¿Sí? Es una manada de animales. ¿Ok? Esto es un contexto pastoral. En aquel tiempo, el grey de las ovejas. Right? Eso es lo que es una grey. ¿Okay? Apacentad la grey. Los pastores apacentan la grey de las ovejas. ¿Bien? ¿Qué es apacentar? Esta palabra tan hermosa. Calma. Apacentar. Apacentar. Cuidar. ¿Bien? ¿Bien? Cuidar con sabiduría. ¿Bien? La palabra apacentar implica eso. No te desesperes cuidando la grey. Apacienta la grey. Dale los pastos verdes. ¿Bien? Llévala a aguas limpias. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Tú, pastor, sabes dónde está el pasto verde, sabes dónde están los riachuelos limpios. Llévalas a esos lugares. ¿Bien? No puedes obligarlas a beber, ni puedes obligarlas a comer. Tú te lo llevaste allí. A la opción de la oveja, comer o no. La oveja, como muy mansa, siempre come. ¿Bien? Y siempre bebe. ¿Te das cuenta? Ahora, eso lo trasladas a la experiencia humana, son otros $20. ¿Ok? Right. Ese es el trasfondo textual, cultural, histórico que Pedro nos presenta. ¿Okay? Ahora, apacentar una grey de humanos es bien difícil y bien complicado. No se puede apacentar uno ¿No? mismo. No se puede apacentar una vez uno mismo. No, así está, a uno la pacienta el Señor. Yo paciento a mis hermanos. Bien. Ahora, apacentar, ¿por qué? ¿Qué pasa? Los seres humanos no son ovejas, actúan como ovejas, pero no son ovejas. ¿Bien? Y noten esto, es interesante que en todo el contexto bíblico se compara al ser humano con oveja. ¿Alguien sabe por qué? ¿Me contestas? Porque siguen, ¿no? Al pastor. No necesariamente. Porque en ese tiempo eso es lo que había. ¿Sí? Yo creo que Pero había lobos, había caballos, había vacas, Pero nunca hablan de eso. pero había cabros, Siempre hablan más que de eso. ¿verdad? Sí. Bien. Hay una razón detrás de eso, ¿sabes? No lo hicieron por casualidad. Bien. ¿Sabes por qué las ovejas tienen pastor? Las ovejas tienen pastor en el campo. Porque las ovejas animales que no tienen sentido de dirección. ¿Okay? Se pierden con una facilidad que tú no tienes idea. Es tan idiota que a cualquiera le engaña. Así es. Por eso nos compara tanto. Correctamente. Sí, ciertamente. Bien. En cuanto... Hay unos que son más ovejas que otros. Oh, sí, otros menos ovejas que otros. Bien. Pero en general, nosotros tenemos una tendencia a desviarnos con una facilidad que usted no tiene idea. Sí, sí. ¿Ok? A desconfiar. Ese es otro aspecto. Bien. A no hacer caso. Bien. Y no ver hacia dónde vamos cuando allí hay un precipicio. Así es la oveja. Bien. Por eso el pastor andaba con un bastón, bien, y un cayado. El bastón tenía una forma circular arriba, ¿para qué? Para sacar la oveja del barranco o del agua. Y la vara, para dar un cantazo de vez en cuando, se mantiene en la línea. ¿Bien? Esa es la idea detrás de eso. Entonces, esa experiencia pastoral la transferimos, se transfiere a la iglesia. ¿Bien? Por ejemplo, el pueblo judío fue un pueblo bien rebelde, no se dejaba pastorear por Dios. ¿Bien? Se conectaba con una facilidad. ¿Cuántas veces no adoraron dioses diferentes?
terminaron adorando y Dios les sacó del medio. Oh, qué fantástico. ¿Se dan cuenta? Nos parecemos las ovejas y nosotros. La oveja no tiene sentido de dirección, no tiene sentido de voluntad propia. Nosotros sí. Y ese es el problema. Por eso transferir eso a la realidad humana, contextual humana, es bien complicado, porque nosotros seres humanos somos extremadamente ¿qué? Complicados. ¿Bien? Somos bien complicados. Tenemos tantas dudas en la cabeza, tenemos tantas, queremos imponer lo que nosotros somos y queremos que el otro sea como yo quiero que sea. ¿Bien? Entonces, el pastor dice algo y dice, yo no creo eso, allá con su problema. Fantástico, ¿eh? ¿Te das cuenta? Entonces, le informa al otro, el pastor dice esto, pero yo creo esto. Pero con permiso ¿Sí? un momento, pero uno se va a la palabra. Aún, Ahí es que está aún, todo. aún todavía se va la palabra y te cambian la palabra. Bien, porque y es unos problemas mayores. Hablan en nombre de la palabra. Bien. ¿Qué pasa con la palabra? Mira qué pasa con la palabra. Porque ahí es este es el pan de Cuando vida. usted cita la palabra, asegúrese que usted no está diciendo lo que usted piensa. Y hay que o lo que usted cree. entenderla, hay que saber entenderla. Exactamente. ¿Qué es lo que dice Dios? Exacto. No lo que yo creo que dice, no lo que aprendí que me dijeron. ¿Qué es lo que dice Dios? Porque hay mucha gente que interpreta a su manera, hay muchos Sí. pastores que la cambian a montón. Cantidad. Hacemos eso con mucha facilidad. Con permiso, pero por eso es que uno se tiene que ir a Correctamente. Ahora ese escuche. pan de vida. Pero lo que pasa es que no es fácil entender. Porque a mí No. yo estoy aprendiendo todavía. Tú sabes que no es fácil al principio cuando tú estás viviéndola. Porque hay varias cosas envueltas ahí. Y quiero determinar porque es importante lo que estás diciendo. Ajá. Janet, ¿verdad? Anet, Anel. Bien, eso es bien importante. Este es lo más complicado que existe en la tierra. oye, ¿Ok? Es fácil de leer. Son historias. ¿Sí? Pero las historias están dando un mensaje bien importante que está detrás de la historia. Te doy un ejemplo para decir, mira, este es el principio. Bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Leemos el texto, lo aplicamos literalmente y no funciona. Primer problema. Fue escrito, por lo menos lo que estamos leyendo, 2000 años atrás. Primer problema. Segundo problema, no fue escrito para ti ni para mí, fue escrito para esa gente 2000 años atrás. Con una cabeza diferente, con una cultura diferente, con un idioma diferente, con unas perspectivas diferentes, con unas expectativas diferentes. Totalmente diferente a lo que tú y yo pensamos. El mundo de 2000 años atrás es totalmente diferente al mundo de hoy día. Completamente diferente. Queremos aplicar esto al mundo presente, la gente viene y dice, no, hay que usar falda, no se puede afeitar, que si no es puesto esto otro, ¿ves? Empiezan a tratar de aculturalizarnos a una cultura que no responde. exacto. No funciona. Por tanto, uno tiene, bajo la dirección del Espíritu Santo, buscar qué es el principio que está enseñando la palabra. ¿Cuál es el principio acá? Bien, pues el principio lo estamos diciendo, bien, que para poder alcanzar gloria tiene que sufrir. Ese es el principio. Pues si no hay ¿Eh? testimonio, no hay nada. Cuando tú vas a un trabajo nuevo, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar contento? ¿Feliz? No, vas a tener problemas. Te vas a sentir mal, vas a sentir que no estás haciendo nada, vas a sentir que el jefe es un miserable, esto otro. Bueno, Que te manda mucho. ¿te lo tragas o lo dejas? Y el próximo va a ser tal vez peor que el que dejaste. ¿Te das cuenta? Siempre hay sufrimiento. Es un principio de vida. No se puede evitar. ¿Bien? Por tanto, cuando te predican a ti, creen en Jesús y verás el mundo color de rosa, embuste, eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Te das cuenta? Que eso es lo que predican. Entonces, cuando llegas a la iglesia, encuentras la iglesia gente más complicada que tú, te vas de la iglesia, es gente peor que yo. Y es verdad. ¿Se da cuenta? Es la fe que uno tiene y no necesariamente lo que tú estás en las cosas de Dios no vas a sufrir. Es como la cosa es que cuando uno está camino de Dios, las cosas son diferentes, tú tomas las cosas diferentes. Por eso que Cuando sufres. tú no, exacto, pero ya uno lo coge diferente. No era como antes que yo me pasaba algo y yo, ya que esto y lo otro, se me volvía. Claro, Ahora no, ahora ya es más claro. diferente. Y es diferente porque es otro modo de pensar, Exacto. otro modo de actuar. Otro Bien. momento, sí. Me molesta la gente estúpida, me molesta, pero no reacciona como reaccionaba antes. Exacto. Bien, trato de refrenarlo, que no voy a entrar en la guerra
que esa no es mi guerra. ¿Bien? Es otra forma de pensar, otro tipo de gobierno para lo que estoy. No estoy bajo este gobierno actual, no. Yo estoy bajo otro gobierno, que es el gobierno de Dios. Y ese tiene otros principios, otros parámetros, otra forma de reaccionar. En ese pongo la otra mejilla. Esa es la palabra, reaccionar, otra manera de reaccionar. Exactamente. En este reino yo pongo la otra mejilla. Yo no respondo. ¿Bien? ¿Qué hago? ¿Necesitas ayuda? Te llevo 3 millas allá. ¿Bien? Ese es el orden nuestro. Pero ¿qué sucede? Nosotros no ponemos la otra mejilla. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que aún estoy en el reino anterior. ¿Qué significa eso? ¿Bien? Y no, pero que como me da una afectada de otra, esto otro. Bueno, eso es lo que dice la palabra. Entonces tenemos que justificar el mundo anterior para meterlo al mundo del reino. Y no entra, no cuadra, no se puede. Bueno, porque está en el Testamento Viejo y el Nuevo. Exactamente lo mismo que yo en cuanto al principio, es exactamente lo mismo. El viejo anuncia el nuevo y el nuevo confirma el viejo. ¿Ok? Pero era diferente. El mismo principio. Como usted dice. Los mismos principios. Jesús no trajo nada nuevo. Lo que Jesús predicó fue el Antiguo Testamento. Completamente. De rabo a cabo. Jesús no predicó la religión, predicó los principios del Antiguo Testamento. Que son tan buenos como que siguen vigentes. ¿Bien? La ley nunca fue mala. Lo que fue malo es hacer la ley una religión. Eso sí fue malo. No, porque no es religión, es ¿cómo se dice? La relación con Dios. Es relación, no religión. Exactamente. No, pues si te vas a ir por la religión, es la religión y esto, el corazón. ¿Okay? Exactamente. Y esa relación tiene que ser constante. Constante. No solo los domingos No. o cuando me siento bien. Exacto. ¿Bien? Por eso, apacentar la gloria de Dios. Todos los días. Todos los días, Todos los días. cada momento. Cuando hablamos de apacentar la gloria de Dios implica, ¿bien?, varias cosas. No estamos apacentando ovejas, número 1. Estamos apacentando seres humanos. Y recuerde que somos complicados. ¿Ok? Nosotros, por naturaleza, los seres humanos, somos seres de tradiciones. ¿Ok? ¿Escuchó? Hacemos tradiciones de las creencias. Hacemos tradiciones de la fe. Hacemos tradiciones de Dios. Hacemos tradiciones de todo. Somos seres de tradición. Hay un problema. Las tradiciones, ¿bien?, no cambian, porque nos hacen sentir cómodos en mi control. ¿Bien? Cuando me cambia la tradición, me siento mal. No, yo no como eso. Esa cosa que hacen ustedes, ese mangú, a mí no me gusta ese mangú, y qué cosa es esa. ¿Bien? No es mi tradición. Ahora, me ponen un mofongo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Yo tengo hermanos en la iglesia que dicen, hey, cuando voy a casar fulano de tal, esa gente cocina esa comida rara de Centroamérica. ¿Bien? Están negando al otro porque ven que lo del otro es malo. Eso es lo que hacen, no se dan cuenta, ¿ves? Envía a caerse la boca y hay gracias a Dios porque están comiendo lo que se están comiendo. Exacto, va a quedar ¿Sí? bien. Porque están pensando en el viejo orden. Lo que pasa, están pensando en su tradición. Esta es mi tradición. En mi casa, en esta casa con un negro, si es negro no entra a la casa. Son tradiciones malas, pero son tradiciones. ¿Ok? Bien. Cuando nuestras hijas se enamoran y se enamoran un negro, ay Dios mío, y ese negro. Bien. Tanto blanco que se enamora de un negro. Si es blanco, no es basura. Y pues es peor que el negro. ¿Se dan cuenta? Son tradiciones, Pastor, valores equivocados. dice que la fe de las tradiciones es una fe muerta, porque es una creencia en los muertos que han vivido, pero que están muertos, no tienen vida. O sea, Sí y no. Eso es cierto, Ney, pero hay que tener cuidado de no matar al feto con todo. ¿Bien? Porque hay muertos y hay que recordar. ¿Bien? Si tú no recuerdas a Pablo, que están muertos, a Pedro, que está muerto. ¿Bien? Mi fe no es en Pablo y Pedro, pero Pablo y Pedro son importantes para mí. Exacto, pero no es a celebrarlo. Exactamente. A ¿Bien? llevarle- Como es San Agustín, como Santa Teresa, como es Madre Teresa, son gente importante para mí, porque vivieron la fe. sí. ¿Bien? La
modelaron. Ahora, si yo exalto como a Santa Teresa como la diosa del cielo, ahí hay problema. ¿Eh? ¿Ves la diferencia? Tú no puedes idolatrar porque no está para eso. Ellos no vivieron para eso. ¿Bien? Diciendo de ellas una idolatría que me está bloqueando mi relación con Dios. ¿Bien? Ciertamente. En tanto en cuanto es por honor al testimonio, claro que recordarlo. Y honrarlo, claro que sí. ¿Entiendes? ¿Cómo no yo honrar a la Madre Teresa, caramba? ¿Bien? Y otra cosa, ¿cómo yo honrar a Gandhi? Que no era cristiano, pero hablaba como cristiano. ¿Cómo no voy a honrar a Gandhi? Es importante. ¿Cómo no voy a honrar a Martin Luther King? Esa gente hay que honrarla. No vamos a exaltarla como la más grande, porque no fueron los más grandes del mundo, no fueron ninguno de ellos. Pero hicieron una obra que impactó al mundo. ¿Se dan cuenta? Importante que nos ayude a entender lo que es la vida cristiana. ¿Bien? Y esa es la idea. Por eso, apacentar implica todo eso. ¿Bien? Implica entonces que tengo que entender la gente con quien estoy. ¿Bien? Si usted fuese pastor de ovejas y se había criado en un contexto agrícola campestre, ¿bien? Usted sabe cómo actúa cada una de sus ovejas. Y sabe que aquella oveja que está allí, ¿bien?, tiende a desconectarse. Y le pone un nombre. No es lunática. Sí, no es lunática. Y le pone un nombre. Así era el nombre de antes. Así era. Y así es todavía. Sí. ¿Entiendes? Cuando estamos en una ciudad donde no hay ovejas, donde no hay platos y nada, todo lo compramos en el mercado, nos desconectamos de esa realidad importante. ¿Bien? Pero la relación es importante. Lo que hablo aquí de relación, cómo yo trabajo esa relación. ¿Bien? Yo sé que hay hermanos en la grey nuestra que son difíciles de poder enseñarles. Yo no puedo obligarlos a que aprendan, ni lo voy a hacer. Yo te llevo al campo verde. ¿Cómo es hierba verde o no? Como eso es problema de la persona, no mío. ¿Entiendes? Yo cumplo mi función. Te llevo a campo a hierbas verdes y frescas. Te llevo a manantiales buenos. Si tomas agua, eso es problema tuyo, no Y mío. a veces que el proceso de esa oveja se tarda más que la otra. Por supuesto. ¿Sí? Ahora, La fe que algo importante. La fe que yo experimento, bien, que yo experimento día a día, no es la fe que tú experimentas. La fe que tú experimentas día a día no es la que yo experimento. Por tanto, el hecho de tener cierta experiencia en el Señor no significa que esa es la forma de acercarse al Señor. Esa es mi experiencia. Contigo tal vez no funcione. O funciona, depende de la persona. ¿Bien? Por tanto, yo no puedo pretender, este es el camino, esta es la forma, si entras por aquí tienes que irte. Yo no puedo hacer eso. Porque todo el mundo camina al mismo paso. ¿Bien? Ni aprendemos a la misma velocidad. No puedo. Y ahí aplica la clase, ahí no está apacenteando la oveja. No estoy obligando a meterla por un lugar. Sí, exactamente. Con seres humanos, con la oveja puedo hacer eso. Sí, pues bueno, sí. Mi abuelo decía que era mejor bregar con animales que con gente. Es verdad. Es verdad. ¿Entiendes? Ese hermano no entiende, no acepta eso. Y se lo acepta con recelo. Y un día te lo va a decir, cuando no te esperes. ¿Okay? Cuando más querido esté, te lo va a soltar en la cara sin puntos ni comas. O el día que se levante con el pie izquierdo. Exactamente, ¿te das cuenta? No puede forzar a la gente a hacer lo que no pueden hacer. No se puede. Eso es entender, somos diferentes, somos complicados, solo te doy el principio, el resto lo resuelves tú porque yo no puedo resolverlo por ti. ¿Bien? Al principio vas a sufrir y en el proceso de la fe, porque tiene que sufrir. Es normal que sufra, no es malo que sufra, es bueno que sufra. ¿Bien? Y este es el problema de la grey humana. ¿Bien? Yo vengo a la iglesia y tengo unas ideas, las que idea, y digo, como hay gente, tienen esta osadía, vienen y dicen, pastor, usted dio a predicar de esto, no de lo que predicó. ¿Usted cree? ¿Usted cree de eso? ¿Cuál fue la pregunta? Una persona viene y me dice, por ejemplo, tengo un ejemplo que ha pasado, ¿no? Pastor, dio a predicar de esto y no de lo que usted predicó. No, porque a veces hay padres que tienen usted
trae su lectura de lo que usted va a predicar en la noche, que lo prepara. Y a veces usted está ahí, el mismo Señor le habla, yo quiero que tú me le hables de esto. El Señor le cambia a usted también. Exactamente. Lo que tiene que hablar. Él no entendió lo que usted estaba predicando. Ajá. ¿Por qué no lo entendió? Dice, ¿por qué no lo entendió? Es fácil. Pues no estaba escuchando. Estaba escuchando que él quería predicar. ¿Eh? Pues eso no lo entendió. No, porque no hablaba de esto y esto otro. Estaba maquinando el sermón en su cabeza mientras estaba el otro hablando del sermón que Dios quería dar. Adelante. ¿Se dan cuenta? Bienvenidos. ¿Eh? Ahora, aquí hay un problema. El pastor, que es una que apacente la oveja, tú vas a escuchar a esa persona, la vas a validar, no vas a caerle a palo porque te está contradiciendo, no hagas eso. Tú vas a escucharla, la vas a validar. Y vas a decirle, hermana, hermano, gracias por su sugerencia, orarle al Señor para que me reprenda. Simple. Tiene que ver lo siguiente, o sea, en el plano de que estamos nosotros, no estamos lidiando contra carne y sangre. ¿Okay? Estamos lidiando contra quién? Contra potestades y gobiernos en el aire, que son contrarios al orden de Dios. Tienes que saber eso para salvar tu relación con la otra persona. ¿Okay? Tampoco diga que es un demonio, si es necesario lo puedes decir con toda confianza. Si estás seguro que es, no tengas pena y díselo. ¿Entiendes? No hay problema, para que despierte, se dé cuenta. ¿Okay? Que es la intención. ¿Qué sucede? Al yo saber eso, yo voy a estudiar, a hablar por qué me está diciendo esa persona. Me está hablando de ella esa persona y ni siquiera se da cuenta. ¿Okay? Me está diciendo qué es lo que desea. Me está diciendo, yo quiero predicar. Pero no lo está diciendo ella, esa persona. Y hay más allá. Ella piensa que predica mejor que yo. Y tal vez es cierto. Yo no sé, ¿entiendes? ¿Te das cuenta? En un planteo todo lo que hay. ¿Te das cuenta? Yo estoy viendo eso porque el pastor siempre ve más allá de lo que está allí. Como todos debemos hacer siempre. No solo el pastor, todos debemos hacer siempre eso. ¿Bien? Entonces yo sé ya que esta persona tengo que bregar de otra forma con ella. ¿Bien? Tengo que darle otras guías, otros pasos para que entre correctamente. ¿Bien? ¿Te das cuenta? Una de esas personas así era Pedro, precisamente. ¿Okay? Pedro quería hacer las cosas él. Si lo hacía era mejor. ¿Okay? Y en punto que yo le voy a decir, apártate de mí, Satanás. Eso lo digo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estaba interrumpiendo la obra del pastor. Ya era un punto que no, Pedro, despierta, está equivocado, reacciona Pedro. ¿Bien? Dios no le da a Pedro a Satanás. Pero ¿qué vio Jesús detrás de Pedro? La obra satánica. Por tanto la paró. No para Pedro, paró la obra satánica. ¿Bien? Y Pedro quedó así como pasmado, no se puede meter en eso. ¿Bien? Y despertó, se dio cuenta, espérate, no. ¿Bien? Y eso es apacentar. Se apacenta a veces como yo me digo, el callado ayuda a la persona a salir, o a veces tenga un palo, que es necesario, es un cantazo. O un bate, no importa. O un balde de agua fría. El callado era como para jalar a la oveja cuando debe. Correctamente. También servía como para pelear con una fiera. ¿Sí? También, era una vara, ¿entiendes? La que arriba era, ¿te das cuenta? Y la vez la podías usar como aguantar y pelear con la bestia. ¿Bien? Ahora, eso es apacentar. Ahora, mire esto, apacentar la grey cuidando de ella. Cuidando de ella. Y después dice, no por fuerza, sino, ¿cómo? Voluntariamente. ¿Qué es voluntariamente? Que no es forzada. No manipulada. Que ellas hicieran lo que... Sin manipulación. Lo que ellas... No es gente que trabaja voluntariamente para manipular. ¿Eh?
¿Qué hace la cosa voluntariamente? Mira la palabra, voluntariamente. ¿Qué palabra suena eso? Por voluntad propia. Por voluntad propia. Yo decido hacerlo. ¿Bien? Sin esperar nada a cambio. Lo hago sabiendo que no espero nada a cambio. Eso voluntariamente, ¿sabes? Pastor, esos voluntarios que trabajan en los hospitales no les pagan. No les pagan. ¿O es voluntario? ¿Sabes quién trabaja voluntario en el templo? Frank. Sí, yo sé. Que viene aquí. Ah. ¿Bien? ¿Te das cuenta? Tú lo haces porque quieres hacerlo y no esperas nada a cambio, pero la carga de trabajo es igual. ¿Ok? Eso no cambia. Por tanto, no puedes quejarte de que como eres voluntario vas a hacer menos. Equivocado. Entonces no lo hago voluntariamente. Cobra. ¿Ok? En la gracia del Señor, tú trabajas voluntariamente. Escúchame bien. Sin esperar nada a cambio. Jesús trabajó sin esperar nada a cambio, sin ninguna expectativa de nadie. Sin esperar que le dieran nada. Ni reconocimiento, ni gloria, ni respeto, ni nada. Ese es el amor ágape. Eso es trabajar voluntariamente. ¿Ok? Lo hacía porque tenía que hacerlo. Vino para eso. Nosotros también venimos para eso. ¿Bien? Es amor ágape en el sentido de que el amor no va a comprometerse nunca. Te amo, seas un HP o no lo seas. ¿Ok? Eso es amor ágape. Te amo, sea musulmán o sea cristiano. A mí es igual. Eso es amor ágape. ¿Bien? ¿Se da cuenta? Ese es el ágape del amor. No es lo que me hace caso nada más. Amo tanto que hace caso como el que no hace caso. ¿Bien? Ese es amor ágape. Nunca se compromete el amor. En el momento que te comprometes el amor, te chavaste. Se perdió todo lo que hiciste. ¿Bien? Entonces lo hacías por interés, no por amor. Esperabas algo a cambio. Que no se dio y ahora te echas para atrás. No, yo no, yo esperaba esto y mira lo que hicieron. Entonces no lo hagas. Grave. Salte. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Ese es el amor agape. Cuando a pesar de que te rechazan, te tratan mal, tú sigues amando. Eso nunca está en compromiso. Nunca. Como el amor de una madre, que no importa cómo Exactamente. sea, uno se- Eso es amor agape. ¿Bien? Que no importa lo que ella le dijo haga, la madre sigue amándolo independientemente de lo que haga. Y está bien. Eso está correcto. ¿Eso significa que ella aprueba lo que le hace? No. Y esa es que está mal. Pero no compromete el amor. ¿Ves? Nunca lo compromete. ¿Bien? Y esa es la actitud del que apacienta las ovejas. No espera nada a cambio. ¿Bien? No esperes la gloria. Y si viene, gloria a Dios, llegó. ¿Bien? Si no viene, gloria a Dios, no vino. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu cabeza? ¿Dónde está tu cabeza? ¿En el proceso o en la promesa? ¿Bien? La promesa. En el proceso, pero sabes que hay una promesa. Y eso te mantiene en el proceso. Y sabes que si en ese proceso, dijimos ya que no hay promesa. ¿Bien? Ahora, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué es ánimo pronto? Siempre dispuesto, siempre entendiendo a la persona. No tiene que estar de acuerdo con ella, hermano querido. Por favor, entiendan esto. Es bueno esto. La gente no tiene que estar de acuerdo conmigo para poder estar conmigo. ¿Bien? Yo tengo que respetar la opinión de la persona. No importa cuál sea, es la opinión de la persona. Hay opiniones y para eso para un evento hay 30.000 opiniones. ¿Bien? Una opinión. Miren, hay que hablar en lenguas. Es una opinión. Eso no es un principio. ¿Ok? Pues apta. ¿Cuál es el problema? Otra opinión. No se puede hablar en lenguas. Es otra opinión. Son opiniones. ¿Bien? Y yo tengo derecho a mi opinión. Como la tienes tú. Ahora, no hagas de tu opinión un principio. No funciona.
Nidia. Ok, muy cierto lo que tú dices, y hay que respetar las opiniones, pero ¿qué tal cuando la escritura lo dice claramente? Hay estatutos y hay ordenanzas en las escrituras que están claras, que son para vivirlas, son para practicarlas, y yo no creo que esto es un asunto de opinión. ¿Cómo tú puedes decir, hay gente que, por ejemplo, lo de hablar en lengua, Es una opinión. una parte de la escritura dice que mucha gente cree que el hablar en lengua es una señal de que estás bautizado con el Espíritu Santo, entonces por eso ellos se rigen. Y yo te digo esto porque yo lo he oído en comentarios, en discusiones, que la gente dice, bueno, pues entonces eso no lo digo yo, el hablar en lengua no es mi opinión, es lo que dice la escritura que está ahí. ¿Cómo tú entonces puedes clarificar ese asunto de la escritura? Es decir, como, ¿bien? Hablar en lenguas, ¿bien? No es una experiencia general, es una experiencia particular y limitada. Es un don. Y no es para todo el mundo. ¿Bien? Porque no todo el mundo habla lenguas. ¿Ok? Ni la hablará nunca. ¿Ok? No todo el mundo puede ser hospitalario. ¿Ok? Pues hay gente que es hospitalaria. ¿Right? El asunto es si esa experiencia te define o te ayuda a definirte, por supuesto. Ahora, no pienses que como tú lo haces, tiene que ser todo el mundo. Ese es el problema de la opinión Nidia. ¿Bien? Porque en la Biblia hablaron lenguas y no fueron lenguas que hablan hoy día, fueron idiomas, ¿ok? Sí. No fueron lenguas, no fue la glosolalia hoy día, fueron lenguas entendibles, audibles y comprensibles. ¿Por qué? Porque los que no sabían, los que estaban allí no hablaban todos hebreo ni griego, hablaban otros idiomas. Y Dios quería que supieran el mensaje. ¿Te das cuenta? ¿Bien? ¿Cuántas veces pasó eso en la Biblia? 2 veces. Ok, en una sí fueron en lenguas humanas, en otra dice que fueron lenguas angelicales. Cuando estaban en el aposento alto, fueron lenguas angelicales. Y creo yo, no sé, yo no he entrado en ese detalle a poder procesarlo bien, porque realmente yo sé lo que yo creo. Yo pienso, por ejemplo, yo tengo el don de lengua, yo hablo lengua, pero yo lo utilizo cuando el espíritu, yo sé que en mi mente inteligente, yo sé cómo utilizar ese don. Y lo he utilizado y he visto la respuesta que la gente me ha dicho, mira, tú estabas en este momento hablando en lengua, yo tenía este problema y yo entendí esto. La persona ha entendido y no ha sido lengua humana. Entonces entiendo yo entonces que la persona que cuando estaban en el aposento alto, que vino como un viento recio y fueron repartidas lenguas angelicales, y la gente inclusive como no entendían se burlaban de los apóstoles y decían, está ebrio. Y entonces el apóstol Pedro dijo, pero ¿cómo voy a estar ebrio a las 9 de la mañana? O sea, él clarificó que eso no eran lenguas de fuego, dicen. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, el contexto es el siguiente. Este es el contexto, Nidia. En el aposento alto están hablando lenguajes, no lenguajes angelicales. Lo que dice, no se comprendían uno al otro. ¿Estaban hablando como lenguas? Lenguas humanas. Okay. Pero ¿qué sabía ¿qué sabía Pedro de que se hablaba estonio? Bien. Pues se hablaba en otro, el corinto, que es otro idioma, o otros lugares donde había esa gente. Quienes criticaron a Pedro fueron los judíos que no entendían lo que decían ellos. ¿Ok? Por tanto, pensaban que estaban borrachos. Y Pedro, claro, no, mira, apenas son las 9 de la mañana, nos falta 6 horas para emborracharnos, ¿no? ¿Te das cuenta? No fue eso lo que pasó. Ahora, en la casa de Cornelio, cuando Pedro bautizó a Cornelio con su familia, hablaron lenguas. Bien. Y Pedro dijo, wow, también los gentiles pueden hablar lenguas. Bien. Entonces ese es el don de lengua particular. Los dos son dones, el don es igual. ¿Entiendes? Ahora, Pablo explica esto bien claramente. Pablo se votó. ¿Bien? Hay lenguas angelicales y hay lenguas humanas. Las humanas para comunicar el mensaje de Dios, las angelicales para tú edificarte. Para ti. Bien. Y cuando pase eso en la iglesia, por favor, calle la congregación, Pablo lo recomienda. Claro. Y que si hay un profeta que interprete
Y si no, cállese todo el mundo la boca y siga todo tranquilo. Así es. Inclusive él dice que él tenía el don de lengua y él hablaba muchas lenguas, pero él prefería hablar una que la entendieran a un montón que nadie entendía. Exactamente, ¿te das cuenta? Por tanto, ella opina en tanto yo digo, bueno, como yo hablo lenguas, todos tienen que hablar lenguas. Eso es opinión. Eso es una doctrina, un dogma. Eso es opinión, ¿ves? Eso no es principio, eso es opinión. Bien. Todo tiene que, nadie se puede recortar aquí de las mujeres. Eso es mi opinión. Eso no dice Dios, dice la Biblia. ¿Bien? Ahí no dice que todos tienen que hablar lenguas. Eso ella no lo dice en ningún rincón. No las prohíbe, porque pasa. El don de lenguas pasa más de lo que usted se imagina, mi querido. ¿Ok? Y usted ni se da cuenta, usted ni se da cuenta que está haciendo el don de lengua y no sabe. Usted ni se da cuenta, es imposible. Porque ha pasado y sigue pasando. Bien. Las lenguas siguen actuando hoy día de bendición tanto para individualmente como para colectivamente. Y pasa. Le pasa que no es ese revolú que usted oye en muchas iglesias. No es eso, no es el asunto. ¿Ok? Y decir por qué. ¿Right? Una experiencia cortita ahí. Cuando yo me convertí en una iglesia pentecostal, Asamblea de Dios. Y cuando llegué a esa iglesia, todos hablaban lenguas. Todo el mundo. ¿Te acuerdas de ella? Sí. Bien. Y yo dije, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Dónde me he metido? Así yo dije. Porque me recordó algo de mi infancia que yo iba mucho. Mi tía abuela era espiritista. ¿Okay? Y yo era, como estaba con ella, me llevaba, y detrás de la casa tenía su centro de espiritismo. Yo escuché lenguas por primera vez en el centro espiritista. ¿Okay? Interpretadas y todo. En el centro espiritista. Gente caerse, gente saltar, gente llorar de alegría y llorar y reír de tristeza. En el centro espiritista. Cuando yo voy a la iglesia y veo esto, ¿qué te creo en mi cabeza? El centro espiritista. Digo, ¿por qué es esto? Y para mí, ¿qué es esto? La cura. ¿Bien? Porque no, yo tengo otra experiencia que no quiero ver con eso. ¿Ya entiendes? Pero eso fue mi impresión. Eso no es lo que es la iglesia, esa fue mi impresión. ¿Bien? ¿Te das cuenta? Y yo digo, ¿por qué esto? Esto me acuerda de esto. Porque son dos gotas, ¿ok? El contexto es diferente, pero es prácticamente lo mismo. Entonces yo tengo esa impresión, gracias a Dios, ¿bien? Que el pastor que está haciendo es un pastor muy sabio, muy inteligente. Inclusive él creía lo que tú estás diciendo. Exactamente. Y yo pregunté, pastor, ¿qué es esto? Y le expliqué. Me dijo, no, hermano, me explicó tranquilamente. Ni me cayó a palo, ni me sacó de la iglesia. ¿Te das cuenta? Y él me explicó. ¿Y está de acuerdo con? Yo esto que yo digo lo aprendí de ese pastor, de hecho. Bien. O sea que hay que tener cuidado en no hacer de mi creencia, de lo que yo creo, una doctrina. No es correcto. Voy a decirlo como. En referencia a eso, y estamos respetando, porque como le dije anteriormente, es un don. El hablar en un don es un don muy bonito, porque es un don para edificación de la iglesia. El don de lengua, el motivo del don de lengua es para edificación. Si yo voy a hablar lengua y nadie me entiende, ¿cómo puedo ser de edificación? Correcto. Ahora sí, es el Espíritu quien está en el asunto y uno habla lengua y hay un intérprete, es precioso. Por fantástico. Y yo he visto manifestaciones del Espíritu donde han sido preciosas. Ciertamente. Pero yo les voy a contar esto para que sepan. Yo me convertí a los 14 años. A los 14 años yo me convertí en la iglesia pentecostal recalcitrante, como está mi amor, bendiga. Y yo quiero mucho a los pentecostales y yo no digo que yo no soy pentecostal porque en esencia yo lo soy. Pero como dice el pastor Lugo, yo oí esto con mis oídos de oír, vale la redundancia, ¿verdad? Con mis oídos de oír, que habían dos hermanas en la iglesia. Yo lo digo para que sepan, porque tenemos que estar alerta, no lo digo para que nos prejuiciemos ni nada, sino porque hay que estar informado de las cosas para uno poder, pues, yo creo que uno de los dones más importantes hoy en día debe ser el don de discernimiento, porque ese don, el Espíritu te da discernimiento, y dice el apóstol también, que uno tiene que examinar los espíritus y no creerlo todo, porque
He oído comentarios en terapia de gente que me han dicho que se han hecho pasar por profetas y se han parado en el púlpito y son unos delincuentes. Y después la gente ha salido de ahí, engañé toda esa congregación y se creyeron todos los embustes que le he dicho. El don de discernimiento es un don muy importante. Pero lo que le quiero decir es que yo tenía una tía que ella no se llevaba con otra hermana de la iglesia. Inclusive, yo decía, pero ¿cómo esto puede estar pasando? Yo estaba recién convertida, 14 años, adolescente. Y esta tía mía, Dios la tenga descansando en su gloria, fingió que tenía el Espíritu Santo, así, que eso es una blasfemia, yo digo. Y fue danzando como usualmente ellos danzan en el Espíritu. David danzaba usando ese contexto. Y le metió un galletazo a la otra hermana, pero le dio un puño, no fue un galletazo, un puño. ¿Ok? Eso, disciplina de Dios, justificación por ella. Pero es para que ustedes vean que tenemos que estar, porque yo no creo que Dios se agrada cuando vamos a lugares así y nosotros nos quedamos en ese revolú y en ese desorden. Yo creo que uno como siervo, como hijo de Dios, uno tiene el Espíritu de Dios que le ayuda a discernir y uno tiene que aprender a no dejarse llevar